Los días que volví de vacaciones, había pensado en un tema, ¿verdad?, para trabajar con la iglesia, y me vino a la mente la palabra descalificado, y es lo que yo quiero hablar, y me parece que muy bien atinado también con lo de la Olimpiada, que por cierto, cuando lo pensé, no había pensado en la Olimpiada, pero qué bueno. Así que en esa palabra descalificado, ¿verdad? Descalificado, que pueden venirnos tantas cosas, ¿verdad?, a nuestra mente. Y les pregunto, ¿alguna vez te has sentido que como que no eres capaz para hacer algo? ¿Alguna vez te has sentido así como que yo no soy capaz para lograr esto? Y todo aquel y aquella que ha experimentado eso y ha entendido de alguna forma que no es capaz, ¿verdad?, de hacer algo, es una sensación no buena, no grata. Pues en algún momento nosotros hemos sentido tal vez esa incapacidad de poder lograr eso, y les decía que no es una sensación buena, no es una sensación agradable el sentir eso. De momento nos da ese frío olímpico que me hace recordar la güirita que Quijote Morales falló una vez. ¿Ustedes recuerdan esa güirita que Quijote Morales iba ahí y dice: ¡Oh, Quijote! ¡El Quijote! ¡El Quijote! Falló el Quijote. Ese frío olímpico que nos cruzamos y de alguna forma pensamos que no podemos lograr el objetivo, nos descalificamos nosotros mismos, nos descalificamos. Y una de las experiencias más negativas es que te descalifiquen de algo. Es lo peor, ¿verdad? Sea de una carrera. Ayer seguimos con las Olimpiadas. Uno de los nadadores de China tuvo una salida en falso, ¿verdad? Y si tenía pues otra salida podía, y era el favorito, y ganó a 1500 metros el nado. Y hubiese sido bien triste que hubiese tenido otra salida en falso y lo descalificara. Muy triste, muy trágico. Así que nos descalifiquen de algo no es grato, sea un evento, alguna actividad para participar en algo, es malo. Uno no se siente bien, de nada bien. Pero peor aún es cuando nosotros mismos nos descalificamos. Si se siente mal que te descalifique otro, peor se siente cuando nosotros mismos nos descalificamos. En ocasiones hay personas que van a una entrevista de trabajo y de entrada ya están diciendo: no me van a escoger. Yo voy a ir temprano, pero yo sé que no me van a escoger. No me van a tomar en consideración. No van a ver el potencial en mí. No lo voy a lograr. Las personas así, ¿verdad? No lo voy a lograr, no lo voy a hacer. Aquella o aquel, y cuando se sientan que hay otras personas ahí ubicadas también y están mirándolo, no, la persona se sienta así. Esta parece que está mejor preparada que yo. Mira el maletín que tiene. Mira el iPad. Este está a otro nivel. Este está mejor preparado. Y comenzamos, ¿verdad?, a nosotros mismos llenarnos de esa cosa, ¿verdad? No lo vamos a lograr. Ellos son mejores. Es una falta de confianza grandísima, ¿verdad? Una falta de confianza grandísima en nosotros mismos, en nuestra persona. Entonces, lo que hacemos es descalificarnos, entendiéndonos, comprendiéndonos como no aptos para tal y cual cosa. Y lo interesante es, hermano y hermana,
que cuando tú y yo, escucha bien, cuando tú y yo pensamos así, ¿qué sabe lo que nosotros hacemos? Es minimizar el poder de Dios. Es minimizar de alguna forma la grandeza de Dios. Porque de alguna forma u otra le estamos diciendo a Dios, tú no eres capaz. Tú no eres capaz de darme esto. Tú no eres capaz de darme lo otro. Y bíblicamente sucedió en varios momentos. Y hay que remontarnos al momento que me parece crucial, que no podemos obviar, es en el libro de Éxodo, no tiene que buscarlo, simplemente el capítulo 3 y capítulo 4 nos habla de este hombre llamado Moisés, el caudillo, el libertador, el instrumento que Dios escogió en su amor y su gracia y misericordia para que fuese y libertara al pueblo de esclavitud allí en Egipto, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Moisés que lo iba a utilizar, que quería que fuese y libertara porque había escuchado el gemido, había escuchado el lloro, había escuchado las quejas del pueblo, había escuchado las lamentaciones, toda la situación que estaban viviendo. Y Dios le dice, pues mira, te voy a utilizar, Moisés. Y Moisés dice, pero ¿por qué a mí? Escoge a Pepe de la esquina. ¿Por qué me tiene que coger a mí, no? Hay otras personas por ahí. Y comenzó a darle excusas. Y comenzó a darle muchas excusas. Al punto que en el capítulo 4, ¿verdad? El versículo 10, Moisés le dice, escuchando a Dios, no me cojas a mí porque ¿sabes qué? Yo no me expreso muy bien. A mí tengo dificultad al hablar. Yo me tardo un poco en decir las palabras y todo y no fluyo. Por tanto, no me escojas a mí. Y cuando nosotros vemos el caso de Moisés, que está diciendo que tiene dificultad para hablar, Moisés estaba descalificando de entrada. Moisés estaba minimizando el poder, la grandeza de Dios. Lo que Dios podía hacer a través de él y en él. Y lo que Dios podía hacer con su pueblo. Lo que estaba haciendo era minimizando ese poder. Pero vemos también una actitud similar en el llamado de Jeremías. Allí en el capítulo 1, versículo 6. Dios, el llamado de Jeremías no era fácil, ¿sabes? Era, te voy a poner por profeta. Vas a predicar, vas a profetizar en momentos difíciles, en momentos donde comienza el cautiverio. Vas a llevar el mensaje y sabes que Jeremías no te van a escuchar. Interesante, ¿eh? Te voy a llevar, Gerardo, a Ponce, te voy a llevar a pastorear Ponce, pero la gente va a hacer lo que te dé, lo que le da la gana. Eso es profético a veces. Si te dicen así de entrada, no, y no dices, bueno, pero Dios, ve para allá. ¿Entiendes lo que quiero decir? Vamos a contextualizar eso. Dios te dice, ve y háblale al vecino, ve y llévale esto, pero cuando le lleves la comprita que hiciste con mucho sacrificio, él te va a decir, no la necesito. Te vas con todo y contra. Yo tengo orgullo. ¿Y cómo usted se va a quedar? Una pieza. ¿La que la dio? Pues más cómodo y se lo lleva, ¿verdad? El caso de Jeremías era técnico, era difícil. Ve a predicarle a gente que no te van a escuchar. Ve a predicarle, a hablarle a gente que no te van a hacer caso. Pero ve y háblale. Ve y profetiza. Y es interesante porque Jeremías dice, bueno, lo que pasa es, Señor, que yo soy un niño. Yo soy un muchacho. Y como yo soy un muchacho, yo no estoy preparado, yo no estoy apto. Se descalificó de entrada. Se descalificó de entrada. Qué bueno que nuestro Dios al que le servimos no está mirando la edad de los seres humanos. Aleluya, ¿cuántos pueden alabar al Señor? Que no importa, mire, no importa cómo usted esté. No importa si usted está, mira, así, como yo digo siempre, achacoso de bastón. Caminando así, ¿verdad? Ay, mi hijito. Ay, mi hijito. Está bien ahí temblando. Mi hijito, ¿verdad? Si usted está así, el Señor lo usa.
Si usted es un niño, el Señor lo quiere usar. Si usted es un jovencito, el Señor le quiere usar. Pero nosotros, ¿qué? Nos descalificamos. Nos descalificamos. Usted sabe que la cantidad de personas que vienen aquí y de momento me ven y llegan, y a veces pues yo estoy en maones, ¿verdad? Y una polo, y bueno, eso es bien vestido, maones, polo, ¿verdad? Así durante el día, y de momento viene y me ven, sí, bueno, el pastor está. Y yo le dije, pues un servidor, ajá, tú eres el pastor. Y yo, ok, y yo busco a ver si tengo que tener algo aquí, o algo así. Y un pastor, y me dice, tan joven, yo no me lo imaginaba así. Los estereotipos, ¿verdad? Los estereotipos de lo que debe ser un pastor. Y nada, y comienzo a hablar con ellos, y luego pues se abre el diálogo y se convierte en más interesante el asunto, ¿verdad? Más interesante, porque rompe el esquema, rompe lo que él tenía ya estructurado en su mente. Pero a veces también ha pasado esto, usted es el pastor y se queda así como que él es joven. Y se queda mirando así, eso pasa también. Y te descalifican de entrada. Pero malo es si esa persona que me mira así, que ya no soy tan joven tampoco, porque ya voy picando para los 40, ¿sabes? Así que el hombre de las 4 décadas próximamente, pero todavía falta. El problema es que si esa persona te mira así y te descalificas, el asunto está en que yo, ¿verdad?, me descalifica a mí mismo y diga, es verdad, yo no puedo ser pastor. A esta edad yo no puedo. Yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero de igual forma, cuando llegamos a una edad más avanzada, y yo tomo, con el permiso de Georgina, yo la tomo como ejemplo. Georgina todos los años me dice, pastor, ya este año, y este año es que vamos para adelante. Este año y todos los años lo mismo. ¿Verdad? Georgina está allá. Este año, yo estoy ahí todavía, no se entere. No se entere, Georgina. ¿Qué dice? Ay, qué bueno estar en casa. El punto es que no te puedes anular por la edad. Porque así, viejito, joven, niño como estés, Dios te usa. No te puedes descalificar. Dios te quiere utilizar. Yo recuerdo mi experiencia yendo a una de nuestras iglesias, que por cierto no fue muy buena, iba a ir a predicar y no fue muy buena la experiencia en recibimiento. Solamente un ancianito encorvado, de esta forma, me recibió en la puerta, nos dijo Dios les bendiga, con una sonrisa, nos llevó a donde teníamos que sentarnos, nos dirigió y todo. Eso fue lo mejor que pasó. Fue mejor hasta que la predicación que yo vi. Fue lo mejor que pasó. Fue la experiencia. Lo que quiere decir es que nosotros, ¿verdad?, somos llamados por Dios y en ocasiones por la edad o por esto o lo otro nos descalificamos nosotros mismos, y ahí está el problema y ahí está la situación. Y no podemos vivir así, no podemos hacer eso. Esto mismo de descalificarse también lo vemos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 7, cuando Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista no se siente digno de desatar encorvado la correa del calzado de Jesús. Y es interesante porque a este que no se sentía digno de desatar las correas del calzado de las sandalias de Jesús, Jesús le pidió que lo bautice. Y lo bautizó. El que no se sentía apto. A veces no nos sentimos aptos y Dios sobrepasa esas expectativas. A veces nos sentimos de una forma y dice, no, es que así como estás, así como eres, te voy a utilizar. Te voy a utilizar. No es para la gloria de uno, es para la gloria de Dios. Es para exaltar su nombre, es para que cuando las personas vean, cuando las personas se den cuenta, yo, ¿qué es esto? A él. El mismo caso de Pablo, de Saulo, de Tarso. Todos los discípulos le dieron de codo, todo el mundo estaba como que de lejos. Espérate, este hombre es un matón, este hombre es un asesino, este hombre perseguía a los cristianos. Bernabé dijo, no, yo he visto el testimonio, yo he visto los frutos, yo he visto lo que Dios ha hecho.
¿Cuántos alaban al Señor? Porque por los frutos. Por tanto, no te descalifiques. No te descalifiques cuando Dios te está llamando a hacer algo. Podemos observar también el mismo pensamiento similar en la respuesta del centurión. En la respuesta del centurión en los evangelios. La respuesta del centurión a las palabras de Jesús en cuanto al interés de Jesús en sanar a su siervo. Voy a ir y voy a sanar a tu siervo. Pero las palabras del centurión, cuando le dice al Señor: mira, Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Descalificándose de entrada. De entrada. Él mismo se había descalificado. Él mismo no se sentía capaz moralmente de recibir a Jesús en su hogar. Y es interesante porque mientras todas estas personas se descalificaban, el Señor tenía otra respuesta. Mientras todas estas personas se descalificaban, el Señor tenía otra respuesta, otro plan para su vida. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. Yo tengo que decir que y testificarles que yo mismo me descalifiqué en inicio de mi proceso ministerial. El proceso de nuestra iglesia como denominación es uno de los procesos más largos, que en principio yo pensaba que no era necesario, luego entendí que sí. Al ver las noticias, al ver tantas cosas que pasan con ministros, y la importancia de que el ministro, hombre y mujer, se preparen y pasen por ese proceso. Pero en principio, al yo leer la Constitución y reglamento nuestra, vi el proceso y decía: wow, esto es bien fuerte, es un proceso bien terrible. Y tenía lo que muchos dicen: pero si Dios me llamó, ¿para qué yo tengo que ir a un proceso así? Bueno, Pablo tuvo que pasar por un proceso así. Los discípulos tuvieron que pasar por un proceso así, con Jesús directamente, con el maestro por excelencia. Es importante estar a los pies, no solamente de aquel Gamaliel o otro nombre, sino a los pies de Cristo, ¿verdad? Y aprender, ¿verdad? Y aprender, y nosotros nutrirnos. Pero cuando yo vi el proceso, yo dije: mira, este proceso es muy largo. Y miraba los años, miraba que tenía que tomar una prueba psicológica y la práctica de aproximadamente 3 meses a 1 año en otra iglesia diferente a la mía, que tenía que hacer como no sé cuántos ensayos, 5 o 6, no recuerdo los ensayos que eran, las entrevistas constantes, la entrevista a mi cónyuge, y un proceso muy arduo, y un lapso bien grande de meses en lo que me llamaban para otra entrevista. Pero en el proceso, antes de comenzar, cuando estaba en la iglesia local, porque es 1 año primero en la iglesia local también, cuando estaba en ese tiempo, yo decía: yo no soy apto para esto. Yo me estaba descalificando de entrada. Yo decía: mi pasado, mi experiencia previa, todo lo que yo he vivido, no me van a permitir alcanzar el llamado de Dios. Por todo lo que yo he pasado, por todas las cosas que me arrastré, no me van a permitir alcanzar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y decía: bueno, y si estoy predicando en una iglesia y de momento se levanta fulano y dice: a este yo lo conozco y este hacía esto y lo otro. Y esos eran los pensamientos. Y si me señalan de esta forma y de esto y lo otro. Cosas que de momento me descalificaba yo mismo, decía: no voy a poder, no lo voy a lograr. Y en las entrevistas, ¿qué voy a decir? Y si me hacen esta pregunta, yo quiero decir la verdad, ¿qué voy a hacer? Yo no soy criado en la iglesia, no tengo un padre espiritual o un papá pastor o un abuelo pastor, alguien que me llevara. Yo llegué ahí de paracaídas, como Amós, no de paracaídas, pero detrás del ganado. Y yo me estaba descalificando público.
estaba descalificando. Realmente no me sentía apto. Pero se me había olvidado algo. Se me había olvidado que el que me llamó fue Dios. Se me había olvidado que el que murió en la cruz del Calvario tiene el poder de hacer cosas grandes y mucho más grandes de lo que yo pienso. Por tanto, el respaldo no venía del hombre, el respaldo primeramente viene de Dios. Por tanto, yo tenía que afirmar que no importando lo que había pasado, lo que había vivido, por dónde había andado, los caminos que había escogido, no el camino angosto, sino el camino ancho en toda su plenitud, todo lo que había hecho quedó en el pasado, porque Dios tiró la piedra en el fondo de la mar. Y el pecado junto a la piedra, Dios me levantó como nueva criatura. Pero yo me descalifiqué y se me olvidaba ese asunto. Y ese asunto lo tuve que aprender en el camino. Ay, ¿qué pasa si entra alguien? Porque entre. Esa era la vieja criatura. Ese era el viejo Gerardo. Ahora hay otra persona que Dios ha hecho algo nuevo. Tú eres otra persona diferente a lo que eras. Y tú tienes que afirmar eso en todo momento. Tú eres otra persona en el Señor. Hay personas que se pasan juzgando a la gente. No, que hizo esto, no, que hizo lo otro. Tú eres otra persona en Cristo Jesús. Amén. Por tanto, no permitas que tú ni nadie te descalifiquen para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Bendito es el nombre del Señor. Iglesia, Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a ti. Nos ha llamado a cada uno de nosotros. Por tanto, si Dios es el que nos llama, es el mismo que nos va a capacitar para las diferentes tareas de la vida. El que nos va a capacitar para la tarea ministerial. El que nos va a capacitar para saber cómo nos vamos a dirigir, cómo vamos a hablar, no importando la edad. No importando la edad. En otras palabras, el Señor te va a preparar. El Señor nos va a preparar. Y qué bueno es que el Señor nos prepare, ¿verdad? Qué bueno es que el Señor nos prepare. Bendito es el nombre del Señor. Escucha esto. Aunque tú te descalifiques, aunque otros te descalifiquen, aunque otros y otras te desprecien, te echen a un lado, Dios te califica. Dios te distingue. Bendito es el nombre del Señor. Dios te separa. Tú podrás ser separado, despreciado por otras personas, pero Dios te coge y dice: no, espérate, tú eres calificado por mí. Yo no te voy a echar fuera. Vente para acá, que hay tarea por hacer. Aleluya. Eso es lo que hace el Señor. Por tanto, hermano y hermana, iglesia del Señor, tenemos que desechar esos pensamientos contrarios que lo que hacen es contaminar nuestras vidas. Si nosotros estamos pensando de esta forma constantemente, es evidente, iglesia, que necesitamos un proceso de sanidad interior. Es evidente que necesitamos sanar nuestras vidas. Es evidente que estamos arrastrando algo que debemos soltar en el nombre de Jesús. Si nosotros estamos pensando de esa forma, hoy es el día de desechar eso. Hoy es el día de levantarnos en su nombre y desechar eso en el nombre de Jesús y dejar de arrastrar todo ese peso. Todo ese peso. Dejarlo en el nombre del Señor. No podemos pasarnos en este asunto. No podemos pasarnos, ¿verdad?, en ese juego, en esa mentira de que estamos descalificados. Porque llega el momento, hermano y hermana, que no la creemos. Esa mentira del diablo, viene el momento que no la creemos. Las personas que se pasan mintiendo, yo no sé si he visto personas mentirosas, o he escuchado muchas personas mentirosas, que de momento se creen las mentiras. Se creen que están hablando. Yo prometo esto, lo otro.
se creen eso, se creen que es así, se creen que es así. Cuando nosotros constantemente nos estamos diciendo esa mentira que viene del padre de la mentira, llega el momento donde nos creemos. Y para todo nos estamos descalificando. Miren, nos miramos nosotros como pueblo, nos observamos como pueblo. Y tristemente, lo que seguimos afirmando, cuando vemos a nuestro alrededor, ¿verdad?, es que no hay esperanza. Te escucha a las personas: esto está chavado, esto está fastidiado, vamos para atrás, esto no lo salva a nadie. Y cuando yo escucho a un cristiano que dice esto no lo salva a nadie, yo digo, wow, si es el que tiene que tener fe y esperanza, no quiero escuchar al que no tiene a Cristo en su corazón. Esto está bien perdido. Y continuamos descalificándonos como sociedad. Continuamos haciendo eso. Y nos convertimos en ecos de las mentes que se descalifican día a día. Es como una repetición. Lo que escuchamos aquí, lo repetimos, vamos a repetirlo y vamos a seguir diciendo esto. Y ahora bien, te pregunto, ¿y tú y yo qué? ¿Y tú y yo qué? ¿Qué tenemos que decir? ¿Y tú y yo qué, como pueblo, como iglesia, vamos a vivir descalificándonos? ¿Vamos a vivir de esa forma? Miren, Dios quiere que tú y yo nos veamos como hombres, mujeres, jóvenes, niños, calificados, aleluya, calificados por Él. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que te entiendas como un acepto, como un atalaya que está velando en todo tiempo, que está llevando el mensaje, velando el ataque, que te entiendas como un bienaventurado, que te entiendas como cuerpo de Cristo, alaba al Señor, que te entiendas como linaje escogido, bendito es su nombre, como la esposa de Cristo, como hijos, aleluya, que te entiendas así como personas justas, como la luz del mundo, que te entiendas como dice la palabra, lo que nosotros somos, que te entiendas como sal, que te entiendas así que eres capaz de sazonar la tierra, que te entiendas como real sacerdocio, aleluya, que te entiendas como ministros de Cristo llamados a reconciliar al mundo con Dios, que te entiendas como obrero y como obrera, que te entiendas como pacificador, aleluya, que te entiendas como pámpano que es capaz de dar buen fruto, que te entiendas como pueblo adquirido, bendito es el nombre del Señor, como parte del redil de Dios, que te entiendas como un redimido, como un hombre y una mujer libertada, que te entiendas como coheredero con Cristo, que te entiendas como templo de Dios, bendito es el nombre del Señor, que te entiendas como un vencedor, que te entiendas como un vencedor. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere. Yo quiero cerrar con esto, y es que en las Olimpiadas de Barcelona, en el año 1992, en la carrera de los 400 metros lisos, estaba un hombre británico favorito llamado Derek Redmond. Y Derek Redmond, que tienen la imagen, estaba todo el mundo en esa expectativa, ovación y todo, esperando. Cuando dan la salida, él comienza a correr muy fuerte, va muy bien. Pero ya aproximadamente en los 150 metros se lastima el hamstring. Es la parte de atrás, ¿verdad? Se lastima. Lo que provoca que este hombre vaya al piso con un dolor inmenso, increíble, lo que produce una lesión en esa área. Por tanto, tuvo que detenerse, todo el mundo siguió corriendo. A la expectativa de toda la fanaticada, de todas las personas, de todos los espectadores, este hombre ya estaba descalificado para continuar la carrera.
Todo el mundo asombrado porque el favorito se había quedado en la pista, no había podido continuar. Así que para los ojos de todo el mundo, no solamente para los espectadores, sino también para los médicos que fungían allí, se acercaron, se lo trataron de llevar a un lado. Pero este hombre, Derek Redmond, se levantó y con mucha dificultad comenzó a andar. Pero es interesante porque cuando él estaba, y lo dice él en una entrevista, cuando él estaba en el suelo, él se puso a pensar y dice: yo estoy en las Olimpiadas y yo califiqué para aquí, ¿verdad? Califiqué, yo estoy aquí, yo estoy en las Olimpiadas, por tanto yo voy a llegar a la meta. Y este hombre se paró y empezó con dificultad, empezó a caminar. De momento, su padre, evadiendo la seguridad, se acercó al corredor, a su hijo. La seguridad, yo no lo veo en el video, la seguridad tratando de tener, y él, chacho, ese es mi hijo. Y fue donde el hijo y le dice al hijo: no tienes que probar nada. ¿Qué tienes que probar? Y dice: no, yo voy a llegar a la meta. Yo voy a llegar a la meta. Y el padre lo acompañó, caminó con él hasta cerca de la meta. Cuando ya estaba alcanzando la meta, dejó a su hijo para que lo pudiese hacer solo. Para muchas personas, este corredor estaba descalificado. Para muchas personas, tú y yo estamos descalificados. Para muchas áreas, para muchos proyectos, muchas voces, y posiblemente la tuya misma te dice: no lo vas a lograr, no puedes, ni lo intentes, porque tú eres un descalificado. Pero tú tienes que creer en el Dios que te llamó. Tú tienes que creer en el Dios que te respalda. Tú tienes que creer en el Dios que anda contigo. Tú tienes que creer en el Dios que afirma tus pasos, que no importa la edad, no importa lo que haya pasado, ese Dios que te llamó continúa respaldándote y afirma que tú eres un calificado. Aunque tu gente, que el enemigo de las almas pueda decir que tú estás descalificado, que no alcanzarás la meta, el Señor te dice: tú vas a caminar y yo voy a caminar. Hay que creerle al Señor. Hay que creerle a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Por tanto, no dudes más. No dudes más de lo que Dios quiere y puede hacer. Bendito es el nombre del Señor. De lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. De lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vamos a afirmar lo que Dios hace. Vamos a afirmar lo que somos en el Señor. Todas estas cosas que yo dije ahorita, nosotros somos pueblo, real sacerdocio, sal, nación santa, la luz del mundo, pacificadores, obreros. Así es que el Señor nos ve. Y solamente alguien nos dice que tú no puedes, que tú eres un descalificado. Y esta palabra descalificado tiene mucho más peso que todas las promesas, que todo lo que afirma Dios. Si hay algo que yo creo, es lo que dice el Señor. Amén. Si hay algo que la iglesia tiene que afirmar, es la palabra de Dios. Amén. Por tanto, tú y yo somos calificados por el Señor a través de la sangre de Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Yo te invito a que estés en pie, por favor. Y que podamos nosotros afirmar en esta hora. Y que tú puedas afirmar en esta hora conmigo. Que tú como mujer y como hombre, tú eres calificado por Dios. Afirmar en esta hora que tú eres un vencedor. Que tú eres un vencedor. Dile a la persona que tiene a su lado: tú eres un vencedor. Tú eres un vencedor, tú eres una vencedora. Eso es. La iglesia somos vencedores. Solo los valientes lo arrebatan, ¿verdad?
Así que nosotros somos vencedores. De momento usted dirá, ay, esto me suena como positivismo. Esto me suena a palabra de Dios. No se confunda, ¿verdad? Esa es palabra de Dios. Y todo el mundo aquí, es nuestro lema, aquí tú vales. Póngale la coma, aquí tú vales, faltó la coma ahí. Nadie se puede sentir descalificado. Aquí todo el mundo es importante. Aquí todo el mundo vale. Aquí todo el mundo vale. Aquí todo el mundo tiene la opción de trabajar en diferentes áreas ministerialmente. Aquí todo el mundo debe estar haciendo algo. Aquí todo el mundo Dios lo está llamando. Aquí todo el mundo Dios lo entiende como calificado. Por tanto, esa palabra descalificado, en el nombre de Jesús, mire, usted coge, la echa fuera. La echa fuera en el nombre del Señor, quien le ha dado autoridad.